Bueno, muy buenas tardes a todos los distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana. En este día, dentro de estas circunstancias tan precarias que estamos viviendo, tenemos hoy un tema sumamente interesante y que lo va a tratar una persona que conoce a fondo todo este problema. Se trata del tema Panamá, país soberano, aliado para la independencia. Quien nos lo va a presentar el doctor Mario Javier Pacheco, que es uno de nuestros más distinguidos historiadores y hombre de mucho conocimiento y capacidad. Gran escritor y que por el momento se encuentra vinculado a la República de Panamá en cosas muy interesantes, como en toda la parte histórica y en la parte administrativa también. Él es un hombre muy importante allá, muy reconocido y que naturalmente para nosotros es muy interesante lo que él nos vaya a decir. Mario Javier Pacheco es el director del tanque de pensamiento científico, nada menos, miembro de la comisión para la propuesta de grados, títulos y créditos del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitario de Panamá, director de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Regional, FUNDECUDAR, Colombia, Panamá, docente universitario en Ocaña y en Panamá, miembro de muchas academias. En la Cancillería colombiana tiene un reconocimiento estadístico a la capacidad operativa de los consulados, especialmente el de Panamá, como uno de los mejores consulados de Colombia en el mundo. Defensor del pueblo de Colombia, como pionero nacional en implementación de los derechos humanos. Autor del himno de Ocaña, donde la biblioteca multinacional lleva su nombre, e innumerables decretos y resoluciones y acuerdos. Libros: La ciudad educativa y el tercermundismo, El fin del imperio latinoamericano y las obras publicadas. Él es doctor y PhD en Historia de Atlantic International University, doctor en Ciencias de la Educación de la UMEC en Panamá, doctor en Ciencias Políticas del Atlantic International University. Hizo un posgrado de magíster en Paz y Desarrollo y Ciudadanía en la Universidad de Dios, Colombia. Especialista en comunicación digital y medios interactivos. Es profesional de literatura de la UNAM colombiana. Periodista profesional del Ministerio de Educación. Técnico profesional en literatura en la Universidad de Panamá. Bueno, como ustedes escuchan, este es un hombre muy importante, muy trascendente, un gran personaje, gran amigo, un excelente investigador y por consiguiente un gran patriota. De manera que con mucho gusto le doy la palabra al distinguido doctor Mario Javier Pacheco para que nos ilustre en esta tarde de la Sociedad Bolivariana. Adelante, Mario Javier. Muchas gracias, apreciado doctor Santamaría, y un saludo muy cordial
a las personas que se encuentran tanto con usted acompañándolo como acompañándonos virtualmente, y a las personas que están por fuera del país pero que también nos están siguiendo. Bueno, hablar de la separación de Panamá como una nación absolutamente autónoma y soberana tiene muchas aristas, tiene una serie de ventanas desde donde se puede ver cuál fue el fenómeno de esa separación de Panamá. Los colombianos hemos estado dolidos y hablamos todos de la separación de Panamá como una pérdida. Y hablamos siempre sobre esa pérdida como algo en la que hubo la culpa parte de los Estados Unidos, traidores, algunos colombianos que se encontraban en Panamá, como el comandante Esteban Huertas, por ejemplo, que era el comandante de los ejércitos colombianos allí en Panamá, como otros colombianos, como el cartagenero Manuel Amador y varios que fueron la élite primaria de la naciente nación de la naciente nación de Panamá. Son muchas las ventanas desde donde podemos tocar esto, como les decía, sobre esta ciudad y sobre este país, fundada la ciudad el 15 de agosto de 1519, una de las primeras ciudades en ser fundadas y la primera en la costa del Pacífico Sur. Ya más adelante vendrían otras ciudades como Santa Marta en 1525, como Cartagena en 1533, Lima en 1535, Cali en 1536, Bogotá en 1538. Pero Panamá fue de las primeras ciudades y su cabildo fue establecido en 1521. O sea, la organización política de Panamá comenzó muy pronto, antes de que fuera creada o fundadas ciudades como Lima, que posteriormente adquirieron una importancia relevante, igual que como Bogotá, que también fue fundada posteriormente. He decidido hablar más que del tema de la separación, quedaría para una serie de reuniones supremamente agradables, porque la separación en las dos ocasiones, tanto la de Panamá de España como la de Panamá de Colombia, tiene una serie de eventos históricos, de heroicidades, de un anecdotario riquísimo que muy seguramente nuestros contertulios de las próximas charlas sobre Panamá irán a tocar. Yo me quito ese dulce de la boca porque realmente hablar de las anécdotas de la separación de Panamá en 1903, las jugarretas que se hicieron, las estrategias que se siguieron, hacen parte de lo hermoso de las naciones como las nuestras, de las naciones americanas, cuando buscan por encima de todo su libertad. Y Panamá, pues, no fue la excepción. Al contrario, me quise dedicar en esta ocasión por un tema un poquito más, digamos, menos picaresco, menos sabroso para charlarlo, como fue el transcurso de Panamá en la historia. Porque es que, por ejemplo, en relación con las reales audiencias, como la Real Audiencia de Panamá. Muy temprano fue creada la primera Real Audiencia de Panamá, en 1538, instituida por el rey Carlos V de España. Incluía
esta Real Audiencia de Panamá en aquellas lejanas épocas a la tierra firme, Panamá, a todos los países descubiertos, fíjense ustedes bien, desde el Estrecho de Magallanes hasta el Golfo de Fonseca, que es allí en Nicaragua. Nada más calculen. El presidente de la audiencia tenía atribuciones semejantes a las que luego tuvieron, por ejemplo, los virreyes de México y de Perú. Panamá fue, de verdad, la capital de América. Y así lo miramos en el original de la cédula real, que dice, son territorios que quedan bajo su jurisdicción de la provincia de Tierra Firme llamada Castilla del Oro y provincias del Río de la Plata, Chile y el Estrecho de Magallanes hasta el Golfo de Fonseca, arriba, ¿no? A Nueva Toledo y Nueva Castilla llamada Perú, el Río de San Juan, Nicaragua y Cartagena, el Ducado de Caravaro y otras cualestier islas y provincias, ansí por la mar del sur como por la mar del norte. Fíjense ustedes lo que era Panamá. Esta Real Audiencia duró solamente 5 años hasta que se creó la Audiencia de los Confines de Guatemala y quedó Panamá bajo su jurisdicción y en lo político, pues, bajo la Capitanía General de Guatemala. Así, más adelante, duró un tiempo así. Esto tenía una serie de vaivenes de tipo político y también de tipo práctico. Entonces, finalmente en 1550, el rey ordenó que en lugar de ser Panamá de Guatemala, pasara a ser de las provincias del Perú y no de las Nueva España. O sea, pasa a ubicarse en el Perú. Había quedado suprimida entonces esa Real Audiencia panameña, pero se vuelve a crear en 1563, cerrando la de Guatemala. Y la jurisdicción nuevamente de Panamá corría desde Buenaventura, en este momento, aquí en Colombia, eso era Panamá, tenía bajo su jurisdicción desde Buenaventura hasta el Golfo de Fonseca, Nicaragua. Ya en 1739 pasó a la jurisdicción del virreinato de la Nueva Granada. Ya comienza Panamá a vislumbrarse hacia este lado y se suprimió la Real Audiencia de Panamá definitivamente en esa época, en 1571, pasando a la Real Audiencia de Santa Fe. Así quedan las etapas de las reales audiencias de Panamá. Poco tiempo después, ya el 10 de noviembre de 1821, poco tiempo después, es que estamos saltando 2 siglos, casi 3 siglos, 1571 a 1810, viene el grito de independencia de Panamá. Allí en la Villa de los Santos, allí donde Agustín Alfaro, está también esta historia panameña de la independencia como la nuestra. Cuando hablamos de los pateadores y de los carracos, de los chapetones, de los criollos, del florero de Llorente, del mercado del 20 y del 20 de julio. También Panamá tiene historias hermosas, héroes fabulosos, casi míticos, que fueron creados unos por la historia y otros por la imaginería popular. El 28 de noviembre, el Cabildo panameño convocó a Cabildo Abierto, precisamente, y se declararon rotos los vínculos que ataban a Panamá con España. Y en ese momento,
los líderes decidieron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay diferentes propuestas de cómo estar Panamá como nación soberana. Pero recuerden ustedes que estábamos a puertas también de los ejércitos que venían en retirada de todo el sur, de los ejércitos españoles, y que pasaban por Panamá y podían volver a avasallarla. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron en ese cabildo y decidieron suscribir el acta de independencia, uniéndose al sueño bolivariano como nación independiente. Se unieron a la Gran Colombia mediante acta de 1821. Es allí donde Bolívar dice, bueno, Panamá es el centro del universo. Así lo consideraba Bolívar. Panamá es el centro del universo, libre por su propia voluntad. El Acta de Independencia de Panamá es el documento más glorioso que puede ofrecer a la historia ninguna provincia americana. Así lo pensó el libertador Simón Bolívar en nota que le envió a su edecán Daniel Florencio Oleri. Acababa de firmarse la Constitución de Cúcuta, la del 6 de octubre de 1821, unificando los territorios pues, de la Nueva Granada, uniéndose Venezuela, Ecuador y pues lo que era la Gran Colombia o Colombia, conformando lo que hemos denominado nosotros como la Gran Colombia y que se llamaba en aquel momento Colombia. Entró Panamá entonces a formar parte de la alianza como Venezuela, como Ecuador, como una nación soberana, no como un departamento. O sea, en ese momento sí se requería de manera administrativa tener pues una estructura geográfica, y claro que sí la tuvo. Pero a Panamá, de inmediato, entrando a Panamá, se le dividió, y eso no le gustó a los panameños. Entonces, poco tiempo después de la muerte de Bolívar, es que viene toda una época, viene una época de Panamá como departamento de Colombia, desde 1821. Suceden muchas cosas. Tenemos dos presidentes, tenemos a Tomás Herrera, tenemos a Valdía. Varios de los panameños, 6 panameños, acuden como representantes de Panamá a la constituyente de 1828. Pero toda esta unión que constituía esa Gran Colombia estaba pegada por el genio de Bolívar. Lo sabemos todos aquí en la sociedad. Bolívar era el vínculo unificador. Muerto Bolívar, surgen las ambiciones. Ya Santander no lo quería por sobre él, porque es que cuando Bolívar se fue para el sur en 1822 dejó a Santander a cargo del Ejecutivo y Santander vio que era mejor la Nueva Granada sin Bolívar que con Bolívar para él, porque él era el que mandaba. Igual pasaba en Quito con Flores, Juan José Flores. Sabía que si Bolívar no estaba, su gobierno iba a ser para él. Igual pasaba con su gran compañero de batallas, el León de Apure, José Antonio Páez, quien sabía también con todo y lo que lo quería y lo que no quería Santander, que la única manera de que él pudiera gobernar a Venezuela era si no estaba Bolívar. Bolívar, después de la Convención de Ocaña, en 1828,
viene el atentado de la noche septembrina, viaja entonces hacia su última morada, llega a Cartagena, pasa para Santa Marta y se produce en ese momento de vacío de poder la primera separación de Venezuela. La primera separación de Venezuela. Ya Sucre había sido asesinado, el país estaba bastante revolverado y el general José Domingo Espinar, que era el comandante militar del Istmo, declaró la separación de Panamá el 26 de septiembre de 1830 y le pidió a Bolívar que se regresara y que él asumiera el mando del Istmo y de nuevamente la reunificación de la nación. Pero Bolívar ya estaba muy enfermo, declina el ofrecimiento y le pide a Espinar que por favor no divida a su obra. Recuerden ustedes, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Entonces Bolívar le pide, por favor, no dañe mi obra. Regrese, y le ordeno, regrese Panamá al seno de la Gran Colombia. Y Espinar lo hace. Y lo hace 6 días antes de que Bolívar muriera. O sea, Bolívar sabe que Espinar le hizo caso. El 11 de diciembre de 1830, Espinar vuelve a reintegrar a Panamá con la Gran Colombia. Sin embargo, quedó en Panamá un reducto que no quería, que estaba encabezado por el coronel Fábrega, quien se retiró a Veraguas a resistir. Y allí en Veraguas se erigió en dictador al Suru, quien buscó el apoyo del pueblo panameño y logra así la segunda separación de Panamá en muy poco tiempo. En 1831, ya muerto Bolívar obviamente, Al-Suru logra esa segunda separación de Panamá. Les estoy comentando de las separaciones de Panamá, de los intentos, porque es que los panameños encontraban que en Colombia no se les estaba dando el estatus que ellos merecían, porque es que ellos se aliaron como un país soberano. No estaban como el Chocó, no estaban como La Guajira, no estaban como Cundinamarca o Boyacá. La misma geografía, el Darién, era el límite que distinguía a Panamá y dividía inclusive la América del Sur con Centroamérica. O sea, era Panamá un lugar absolutamente estratégico e independiente. El fin del norte de América visto desde los Estados Unidos, el inicio de Centroamérica visto desde Colombia y desde los países del sur. El tapón del Darién siempre estaba allí diciéndonos, nosotros somos diferentes, somos un país distinto. De tal manera que Al-Suru se revela y es la segunda vez que Panamá se separa, pero se ha enviado en ese momento al general Tomás Herrera, que tal vez ustedes recuerdan porque fue presidente de Colombia, estuvo también como constituyente en 1828, era un hombre muy querido en Panamá y pues se le habla de que el Istmo requería más bien de su liderazgo para quedar como nuevamente pues para quedar como el país. Bogotá estaba muy lejos en kilómetros, no solo en kilómetros, en espíritu, en comprensión. Las necesidades de Panamá, pues una región comercial, portuaria, atravesada por intereses
internacionales y con una vocación interoceánica no eran las mismas del interior colombiano, pero el centralismo colombiano sí fue implacable. No quería para nada nos soltar a Panamá. Les había los gobernadores, los impuestos, los recursos ignorados, los tratados firmados a espaldas del istmo y un desarrollo que nunca llegaba. Ustedes lo saben, un desarrollo que jamás llegó. Miren, Chocó, ¿qué desarrollo le dimos a Chocó? ¿Qué desarrollo le estamos dando a La Guajira? ¿Qué desarrollo le estamos dando al Caquetá, al Amazonas, al Putumayo? A nuestras fronteras, ¿qué desarrollo le estamos dando? Así que Tomás Herrera expresó en 1840 que Panamá no debía seguir subordinada a una nación que no la comprendía. En uno de sus documentos dijo: el istmo tiene los elementos necesarios para constituirse en una nación libre, soberana e independiente. No tenemos por qué cargar con las cadenas del olvido. Su visión fue clara. Panamá debía volver a ser lo que fue en 1821. Por otro lado, estaba la guerra granadina de 1839 con Obando, que metió a la región un conflicto armado que no le pertenecía. Murieron muchos panameños en ese conflicto armado, así que el 18 de noviembre de 1840 volvieron a reunirse los panameños y establecieron el Estado del Istmo, esta vez encabezado por Tomás Herrera, la persona que se había mandado inclusive a tratar de develar los ánimos anteriormente. Y se redactó entonces la primera constitución panameña. De inmediato Costa Rica aceptó, reconoció el país de Panamá. Acto seguido, Estados Unidos también reconoció a Panamá como un nuevo país. Pero entonces comienzan estas negociaciones diplomáticas en las cuales los bogotanos somos, y usted lo sabe perfectamente, doctor Santamaría, magos del cliquear de las copas llenas de vino, y terminar con unas firmas como han terminado muchas, pero siempre gananciosos. En la diplomacia somos muy buenos. Así que, en nombre de la diplomacia, Tomás Herrera dijo: listo, volvemos a reintegrarnos sin castigo, ¿no? Se reintegró Panamá, pero no, el castigo sí vino. Destierro inmediato y persecución para el general Tomás Herrera. Por otro lado, en ese momento, como estaba la independencia, y siempre que hay un pedazo de queso, siempre hay un ratón o un gato por allí rondando. Y allí estaban los ingleses rondando a Panamá. Y esa fue la excusa para que Colombia hablara o conviniera con Estados Unidos el primer tratado de protección de los Estados Unidos a Panamá. Colombia, esta sí fue Colombia, no fue Panamá, Colombia, y se firmó el tratado Mayarino-Bidlack entre Manuel María Mayarino y Benjamín Bidlack. Esto se hizo en 1846, en diciembre de 1846. Allí suceden una serie de atropellos por parte de los marinos que se encontraban en Panamá durante el tiempo que estuvieron allí, varias veces. Entonces vino la cuarta separación, que fue en 1850, con el general Domingo Espiner y un periódico que ellos tenían. José de Ovaldía, gobernador del Istmo, no estaba de acuerdo con esa nueva separación, no creía en esto. Sin embargo, fue arrollado porque en Panamá empezó a darse un fenómeno que no se había dado anteriormente, y fue la fiebre del oro de California. Y esto hizo que Panamá entrara en ebullición y se creara en 1855 el Estado Soberano de Panamá, con una provisión de vías, de
del comercio entre una orilla y la otra de los dos mares. Se inaugura, pues en aquella época, en 1855, el ferrocarril de Panamá, y había muchísimo tránsito de diferentes partes del mundo. En aquel momento también, Justo Arosemena, representante del Istmo ante el Congreso granadino, logró el 27 de febrero de 1855, o sea, otro movimiento, que se incorporase a la Constitución por medio de un acto legislativo, la creación del Estado Federal de Panamá. Ya esto no era un acto de independencia. El Estado Federal de Panamá fue el primer Estado federal de Colombia. O sea, Panamá exigió que si se quería que Panamá estuviera con Colombia, entonces se creara ese Estado Federal de Panamá. Fue el primero. Después vendrían otros dos estados federales aquí, que fue la Confederación Granadina y que fueron los Estados Unidos de Colombia. O sea, pero el primero sí fue el Estado Federal de Panamá. Pero ya llega esa guerra terrible de los 1000 días, entre 1899 y 1902, y entra otra vez Panamá, en una guerra que no le correspondía. Mucha juventud panameña muere allí. Ahí están los combates del puente de Caledonia, y está también la batalla de Aguadulce en febrero del 1901. O sea, los colombianos lo que le llevamos fue guerras a Panamá. Así que, es más, allí había algunos panameños muy reconocidos porque eran líderes. Pues Victoriano Lorenzo lo cogen preso, los colombianos lo fusilan, y eso quedó marcado en el espíritu de la gente. Finalmente, pues ya se firman otros tratados. Se comienza en enero de 1903 el tratado Hernán Jay para la construcción del canal de Panamá. Y en el siglo XIX, Panamá estaba viviendo una etapa definitivamente de abandono desde el centro del poder de Bogotá. Y había un creciente descontento social por las decisiones que se tomaban inconsultas para los panameños. O sea, así que hubo al menos unos 5 o 6 nuevos intentos, hasta que finalmente, en 1903, con apoyo sí de los Estados Unidos, después fueron 17 intentos de separación. Y justamente era retenido por Colombia, porque Panamá fue una nación soberana que se alió a Colombia. ¿Peleamos cuando se fue Venezuela? No. ¿Peleamos cuando se fue Ecuador? Tampoco. Pero no queríamos que se fuera Panamá, hasta que Panamá lo logra en 1903. Y allí la historia también de esa separación es una historia llena de anécdotas, como les digo. Creo que pues ahí está el libro de Díaz Espino, que lo tiene uno, creo, no sé si era el coronel u otro de nuestros contertulios, de nuestros consocios, que va a hablar precisamente sobre esto, que es el país creado por Wall Street. Es un libro absolutamente espectacular, lleno de cifras, lleno de datos, lleno de facsímil, de cheques, de recibos, de todo este tipo de cosas que muestran la manera como influye este tipo de negociación del canal sobre la presencia de los Estados Unidos para dar apoyo finalmente a la independencia de Panamá el 3 de noviembre de 1903, con Manuel Amador Guerrero,
y con otros patriotas panameños, con la presencia también, como les decía, del general Esteban Huertas, un personaje pequeño, boyacense, mutilado por una bala, todo este tipo de cosas, pero era un hombre de una personalidad supremamente avasalladora. Así que quedó Panamá, como decíamos el otro día, ¿cuál fue la reacción de Colombia? Pues estaban aquí unas cañoneras, disparan 6 disparos de cañón, que matan a un chino y que matan a un burro. Esa fue digamos que la respuesta colombiana a la separación de Panamá, una nación que jamás renunció a ser ella misma, a pesar de haber estado todo este tiempo unida a Colombia. Nunca, fueron más de 70 años y estuvo como departamento, pero jamás desistió de la idea de su soberanía. Finalmente, pues lo logró y se consolidó esa soberanía panameña. Pero entonces es bueno que mencionemos un poco algunos que esto sí, yo les decía la vez pasada, y yo creo que sobre esto podríamos hablar más adelante, sobre los robos sí de territorios colombianos por parte de unos países vecinos nuestros, de tal manera como se robaron, por ejemplo, desde Venezuela los monjes, ¿no? Los monjes de Venezuela, parte de la Guajira, porque corrieron los linderos de la Guajira, como Ecuador, que nos invadió permanentemente y al final de cada ataque se quedaba con un pedazo de territorio. Perú también nos invadió y nos quitó territorio. O sea, Colombia fue mordida por muchas partes, no tuvimos esa entereza de defenderlos. Yo les decía que hasta Brasil le recibió al Perú un territorio que nos había quitado. Y con Nicaragua, pues tal vez, pero esto ha sido un poquito más de sueño porque efectivamente, si nos hubiéramos ceñido al utis possidetis Deo, pues hubiéramos conservado territorios que ni siquiera soñaríamos que fueran nuestros, toda la costa de la Mosquitía, por ejemplo. Nosotros teníamos jurisdicción, inclusive por parte de Costa Rica, ¿no? Y también de la zona de Nicaragua. De tal manera que yo quise prepararles un poco esta antesala a la serie de charlas sobre Panamá, que me gustaría que las personas que me sigan en estas reuniones, en estas charlas, tengan siempre en cuenta que Panamá nunca le perteneció de verdad a Colombia, que por algunos legalismos fue el único país que se quedó engarzado y que no lo dejábamos ir, pese a que en 17 ocasiones lo intentó, que Panamá siempre fue una nación soberana y que afortunadamente, por muchísimas razones que ahorita se las podría dar, pero para no demorar mucho la charla, por muchísimas razones, Panamá necesitaba separarse. Hoy Panamá es un emporio, es un hub internacional de negocios, de arquitectura, de conferencias, de gente, de riqueza. En Panamá está el mayor PIB que tenemos los países latinoamericanos, el segundo mayor salario mínimo de Latinoamérica. Tenemos el canal de Panamá dando réditos gigantescos para toda la gente. Tenemos, claro, una desigualdad social muy grande, muy grande. Pero esas desigualdades sociales hay que atacarlas, como atacar a la corrupción, y Panamá vuelve y crece. Si no hubiera pasado eso, Panamá sería como Chocó. Panamá sería como el Amazonas. Panamá sería como la zona de Turbaco, del Darién, o sea,
no sería esta Panamá que hoy se muestra al mundo de una manera tan orgullosa, como una nación que está mirando al mundo y que, como decía Bolívar, porque hay que ratificarlo, convirtiéndose en el centro del universo. Muchísimas gracias por su atención. Hoy no les quito mucho tiempo para dar lugar pues a algunas charlas como las que siempre hacemos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ilustrísimo doctor Mario Javier Pacheco, socio honorario. Muchas gracias, doctor, ilustrísimo doctor y pariente de mis antepasadas, también de mis paisanas. Tiene una vinculación con sus Sí, padres. señor. Sí, señor. Las ilustrísimas Ibáñez. Las ilustrísimas hermanas Ibáñez, que no fueran solamente 12, fueron 11 hermanos Ibáñez, cada uno muy bueno con su propia historia. Exacto. Hay que revivir un poco eso, como lo que estás haciendo con la cuestión de Panamá. Ajá. Es sumamente interesante conocer esas circunstancias que han rodeado la independencia de Panamá y sobre todo el tiempo que duró siendo parte de Colombia, en que a veces se discutía su unidad y otras veces se separaba y otras veces llegaba. Indiscutiblemente Panamá es un sitio extraordinariamente importante. Simplemente por el hecho de que allí pasa el canal que une los dos océanos, es indudablemente un sitio absolutamente trascendental. Yo creo que es indudable el interés de los Estados Unidos alrededor de esto. Yo creo que el interés de Colombia era un poco difuso porque a pesar de que se consideraba que era una parte de Colombia y tal, nunca nos imaginamos claramente la dimensión que tomaría Panamá como república independiente. De manera que es interesantísimo todo ese tema que se toma mi doctor Pacheco y que es necesario que sigamos avanzando en este tema, porque hay que desentrañar realmente cómo fue la política de Colombia alrededor de sus fronteras. Lo que es la nota de los terrenos que se perdieron y otros que se regalaron, pues naturalmente es una condición muy curiosa de un país cuya diplomacia estuvo vinculada, fue a ver cómo se dejaba robar pedazos. Y eso naturalmente repercute no solamente en la soberanía, sino también en los intereses económicos. Las partes que se fueron, indiscutiblemente eran fundamentales económicamente. Ajá. Muchas Así gracias, es. mi doctor Pacheco. Ha hecho Muy amable, doctor Santamaría. Muchísimas gracias a usted, como siempre, por permitirme estos espacios. una maravilla, ha hecho el día de hoy. Y lo invito muy cordialmente para que un poquito más adelante sigamos con estas charlas que son sumamente interesantes y de una gran trascendencia, porque eso nos tiene que mover un poquito la idea de cómo manejamos nuestra diplomacia. Valdría la pena que charláramos, y yo me ofrezco un poco para eso, sobre los territorios que se robaron a Colombia y la Colombia cómo quedó al iniciar el utis possidetis deo a la Colombia que hoy tenemos. Y los kilómetros y kilómetros que hemos perdido y lo que se aprovecharon de nuestra diplomacia cada uno de los vecinos. Con mucho gusto, después de que se acabe el ciclo y todo esto, estaré muy atento para que charlemos un poco sobre ese tema que para mí es muy apasionante. No, interesantísimo, claro que sí, muchas gracias. Lo tendremos en cuenta en forma fundamental. Gracias. Porque precisamente ahora el país está
muy preocupado por el manejo diplomático de Colombia. Ajá. Es decir, la gente que se está nombrando en la diplomacia parece que no tienen las condiciones para el manejo de esas circunstancias tan sumamente importantes como es el conocimiento del derecho internacional para manejar las relaciones con los otros países. Y entonces eso nos lleva seguramente a que volvamos a perder otro poco de terreno. Eso hay una duda muy grande en este momento sobre qué es y qué representa la Cancillería, si está trabajando o no está trabajando en beneficio del país, o si simplemente está abandonando todo. De manera que sería interesantísimo que volvamos sobre este tema y prontamente. Muchas gracias, Mario Javier. En realidad Muy es amable. muy, muy, Muchísimas. muy interesante. Bueno, te agradezco. Gracias. Llamo a los distinguidos miembros que hay hoy aquí en nuestra conferencia a ver quién quiere hacer un comentario, que sería de todas maneras muy interesante. Ahí está mi coronel Gentil Almario, que siempre tiene cosas muy interesantes para decir. Adelante, mi coronel. Gracias. Muy buenas tardes a todos. El doctor Pacheco nos ha hecho una excelente presentación, indudablemente valiosa en varios aspectos, en muchos, y es interesante para tenerla en cuenta, no solo para la historia de Colombia, sino para la historia militar de Colombia. Sin embargo, hay alguna cosa que querría insistir en ella porque la he mencionado en algunas oportunidades. Es cierto, indudablemente, que la situación de Panamá no fue fácil y era en algunos aspectos incierta, pero también es claro que Bolívar, quien entendió perfectamente la grandeza de la unión de los países, de nuestros países gran colombianos, había luchado por esa vinculación y por esa coherencia con Panamá. Y yo no quiero decir para no perder tiempo, porque hay muchas otras personas interesadas en tratar varios asuntos de este mismo tema. Es decir, que la llevada de la guerra civil de los 1000 días a Panamá fue el monstruo que acabó con la unión de Panamá con relación a Colombia. Cuando la palabra pérdida no es bien recibida por el doctor Pacheco, se puede decir dentro del concepto histórico que Panamá se perdió para Colombia por la guerra civil. Los Estados Unidos intervinieron de manera clara y definida en esa separación porque se dieron cuenta que Colombia no tenía los intereses y la grandeza suficientes desde el punto de vista político y geopolítico para mantener cerca a Panamá, máxime cuando se estaba oponiendo a la construcción del canal, que era algo ineludible, imposible de impedir. No había otra forma de arreglar el problema a nivel mundial y a nivel geopolítico que la construcción del canal. Entonces, los Estados Unidos, conscientes de esa situación, de haber llevado esa guerra absurda a Panamá sin ningún sentido, a no ser si tenemos en cuenta el daño que le hicieron a Panamá con llevar una pelea que no tenía sentido a un territorio totalmente ajeno al problema político que se estaba viviendo acá. De manera que yo quisiera o quiero dejar claro ese aspecto de que si la guerra civil de los 1000 días no se hubiera llevado a Panamá, es muy probable que la situación de Panamá con respecto a Colombia hoy fuera otra. En otras palabras,
sintetizando el concepto, podríamos ser un solo país. Y la demostración está en la propuesta que presentó Colombia cuando no se concretó la separación de Panamá. Colombia le propuso a Panamá que se iba la capital de Colombia a Panamá y otras cosas que no voy a repetir porque están muy recientemente expuestas. De manera que quería hacer claridad sobre ese punto y buscar que quede para la historia eso, y ha dicho el doctor Javier Pacheco. Muchas gracias. Muy amable, coronel. Usted tiene muy claro los puntos a los que se refiere y tiene usted muchísima razón en lo que habla. Claro que recuerdo esa que se me pasó por alto mencionarla, pero tiene usted toda la razón. La unificación hubiera sido maravillosa de no ser por nuestras políticas que lamentablemente trancan, que lamentablemente obstaculizan el desarrollo de las mismas regiones. Tenemos gobiernos como el actual, por ejemplo, que da solamente tumbos erráticos en todos los aspectos económicos, constitucionales, y pues no hay una confianza en este asunto. Y bueno, ahora las cosas pasaron, afortunadamente pasaron muy bien, pues para Panamá, y creo que también para Colombia, a pesar de que ya no está Panamá entre nosotros, pero sigue estándolo, porque está Panamá más unida a Colombia hoy que en las desuniones de las molestias causadas por el mal gobierno. Entonces pienso que Panamá es un país hermano que ha venido dando la mano a Colombia, como Colombia también la ha dado a Panamá en muchísimas ocasiones. Nada más veamos la amistad tan entrañable de personajes como el general Torrijos, por ejemplo, con muchos de nuestros colombianos insignes. El general Torrijos era un hombre amantísimo del folclore colombiano y por eso nombró a Escalona, por eso recibió a Escalona supremamente bien en el consulado de Colón. Yo creo que él mismo lo pidió, y Escalona entraba al palacio sin anunciarse, porque la gente lo trataba de detener porque sabían que si él se llegaba a encontrar con el general Torrijos, entonces no volvían a ver al general Torrijos por 2 o 3 días. Era algo parecido, claro, eran otras épocas en donde una perdida no era tan mal vista como ahora. Y bueno, veamos a Alfonso López Miquelsen también, con su cariño hacia Panamá y la mayor parte de nuestros presidentes. Coronel Almario, usted la tiene clara. Muchísimas gracias. Gracias. Muy, muy interesante. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Pido la palabra, doctor Santamaría. Adelante, Jaime. Gracias, doctor. Bueno, yo realmente no quisiera referirme mucho a algunos aspectos que voy a tratar en la intervención que voy a tener en la primera semana de julio. Sin embargo, como el doctor Mario Javier, en su interesantísima y muy estimulante exposición, mencionó el tema de la fuente que constituye precisamente la obra del abogado e historiador panameño Ovidio Díaz Espino, El país creado por Wall Street. Brevemente quisiera referirme a unos apartes que me permitiré abundar precisamente en esta fuente en la presentación que voy a hacer en julio. Algo de esto también lo habíamos hablado en pasada presentación, pero como veo que hay personas nuevas en el auditorio, pues vale la pena traerlo a colación. Dice Díaz Espino, en Panamá sí había un sentimiento nacionalista, pero no era alcanzable porque las tropas colombianas defendían su soberanía en gran número.
el país estaba dividido. La ciudad buscaba independencia, pero el campo no. Clarísimo, clarísimo lo determina Díaz Espino. Y dice más adelante, lo que cambió todo fue la interferencia de los magnates de Wall Street. Claro, porque hasta 1902 el canal no se iba a hacer por Panamá. Existía la ley Hepburn en los Estados Unidos y se había escogido ya hacerlo por Nicaragua. Y lo que cambió fue precisamente este lobby que hicieron los inversionistas de Wall Street, que fueron contratados precisamente para, bueno, el personaje más significativo fue contratado precisamente por los franceses para lograr salvar lo que se pudiera. Él no se contentó con esto, sino que vio la oportunidad de un negociado, pudiera decirse, como efectivamente lo coronó, comprándole muy barato a los franceses, no alcanzaba 4 millones de dólares y multiplicó por 10 lo que logró venderle a los Estados Unidos en 40 millones. Entonces, precisamente, también trae a colación Díaz Espino el concepto de un personaje de primerísima importancia en Panamá, como es el expresidente en varias ocasiones de Panamá, Belisario Porras, quien dice tajantemente Panamá fue creada por y para el canal. Es decir, definitivamente está dándole un peso específico a este factor de los inversionistas de Wall Street. O sea que dentro de los posibles no realizados, también como lo mencionaba el coronel Almario, yo diría que otro posible no realizado es este, que si no hubiera sido por este lobby, muy probablemente el canal no se hubiera hecho por Panamá, por lo menos en ese momento, sino se hubiera hecho por Nicaragua. Bueno, efectivamente en todo esto caben interpretaciones y al fin y al cabo pues esa es la riqueza historiográfica y como también lo mencionaba el doctor Mario Javier, pues es un tema que se presta precisamente para distintas interpretaciones. Entonces, si uno le da un peso a un factor más que a otro, pues está lógicamente haciendo una nueva interpretación. La mía no aspira a hacer más que una interpretación que la estaré exponiendo entonces, como ya lo digo, más adelante. Definitivamente, como decía el más destacado exponente de la perspectiva estratégica, Michel Godet, decía algo que a veces al principio le da a uno cierta inquietud cuando menciona que el pasado es tan incierto como el futuro. Uno dice, pero el pasado, ¿cómo va a ser incierto si el hecho ya es incambiable? En cambio, el futuro por naturaleza es incierto. Con herramientas como las que provee la perspectiva estratégica se puede reducir la incertidumbre, pero no anularla. Él agrega precisamente, entonces, explicando su frase de que el pasado es tan incierto como el futuro, que sí, el hecho es uno, pero su lectura es múltiple. Y esa lectura y esa multiplicidad de lectura la estamos viendo indiscutiblemente, ya se presenta sobre lo de Panamá. La posición del doctor Mario Javier es una lectura muy importante, muy digna de tener en cuenta, pero con todo respeto, pues hay otras lecturas también. Yo precisamente voy a traer a colación una nueva interpretación, o no nueva, en fin, porque lo que hago es abundar en las fuentes que están ahí disponibles. Insisto, quizá
el meollo del asunto está en el peso específico que uno quiera darle a un factor u a otro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Me parece muy oportuna la intervención y siento que esta va a ser una de las conferencias agradables porque va a tomar una fuente que es supremamente polémica. Este libro ha sido criticado, y usted tal vez lo sepa, dentro de los historiadores tradicionales panameños, porque digamos que se le puede tildar de irrespetuoso y de demasiado pragmático y de descreído de los sentimientos nacionalistas. Entonces él minimiza lo que es son los episodios históricos desde el punto de vista de la sublimación de la soberanía, que como usted bien lo dijo, como él lo dice en uno de sus apartes, pero que usted comienza su disertación en este momento, la soberanía no les alcanzaba para la liberación. Entonces hubo necesidad de tener el interés de los Estados Unidos para esto. Me parece que esa conferencia va a ser muy buena en el sentido de que trae a colación el intríngulis, el secreto, lo que se hace a espaldas de la gente, pero que tiene por debajo toda esa carga económica, toda esa carga de ambición de los Estados Unidos y de los grandes banqueros del momento, que ven en esta operación, una operación de $40 millones en ese momento, que es la conversión como el pan en vino, como usted lo dice ahora, y lo dice Díaz Ospino, de menos de 3 millones, de casi 4 millones que no alcanzaba, a 40, con Roosevelt que estaba muy metido en el cuento. Me parece maravilloso. No sé qué tan grosero pueda ser que los títulos digamos, no toquen el tema de la pérdida, aunque hay una pérdida. O sea, yo no quiero ser chauvinista con este aspecto. En Panamá, pues tengo muchos afectos en la sociedad bolivariana de Panamá y se mira con recelo cuando dice, no, es que nos fue una pérdida para el Colón, o sea, no le damos el valor a los panameños de haberse liberado. Efectivamente, Díaz Ospina tampoco lo da. Díaz Ospina en el libro que nos va a hablar usted en unos días tampoco lo da, pero por lo menos en el título de la conferencia sí es posible, pero no, obviamente, al contrario, yo soy uno de los máximos defensores de la libertad de opinión total y absolutamente. Me encanta cuando el coronel Almario me dice, no, le faltó por acá, le faltó por allá. Claro que sí, sobre todo que el coronel lo respeto muchísimo por su conocimiento, por su mesura y porque yo tengo algo en el aspecto de la historia que no todos la tienen. Yo no soy iconoclasta en el aspecto de la historia y siento que la historia sí tiene un propósito como todo lo tiene. No me gusta el relativismo que cunde después de Nietzsche, después de todos, de Kierkegaard, de todos estos filósofos existencialistas que miran el individuo con un pesimismo terrible, un nihilismo espantoso, que fueron los que se dieron el tiro al pie y nos trajeron a esta humanidad de hoy, llena de los woke y llena de toda una serie de elementos que son deleznables, pues para mí en muchas cosas. Entonces, sin ser chauvinista, pues creo que la historia tiene una función ejemplarizante y así la escribo, pues tal vez por lo que he escrito mucho para los niños, para los jóvenes, para los colegios. Entonces, siento que la historia tiene una misión. Claro que cuando yo hablo de la misión ejemplarizante, algunos me pueden estar comparando con quienes yo más detesto, que son los adoctrinadores en el aula, porque le meten la política al niño, y lo vemos en los textos de Venezuela, lo vemos en los textos de Cuba, lo vimos en los textos de Chile, etc.
Pero bueno, en este momento me gustaría, hasta donde sea posible solamente, pues, que tocáramos unos títulos bien, que el idioma tiene muchas cosas, pero me da pena, pues, expresar eso. Es una solicitud que hacen desde Panamá, desde mi academia solamente, ¿no? Nada más. Si me permite, señor presidente. Sí, adelante. Gracias. Bueno, yo no quisiera realmente avanzar más, doctor Pacheco, porque como le decía, pues me gustaría no salirme de contexto. De todas maneras, pues yo sí voy a hablar de separación de Panamá, no pérdida, pero No, separación. claro, Pero total. separación porque no Eso es hay un hecho. otra forma de llamarlo, entre otras cosas, Sí, ¿no? sí, claro que sí, claro, claro. Entonces, el título lo estoy pensando que debe mandárselo en breve tiempo al doctor Santamaría, pero básicamente sería separación de Panamá, factores decisivos. Factores decisivos, los factores que más tuvieron en cuenta. Básicamente vamos a tener la situación en Panamá en cuanto a que ese espíritu independentista relativo o muy completo, como lo menciona usted, el supuesto abandono y el centralismo del gobierno de Colombia. Segundo, el imperialismo norteamericano. Tercero. Cuarto, la injerencia de los inversionistas de Wall Street. Y quinto, el fracaso de la nueva empresa del canal de los franceses, que naturalmente, pues, estos son los cinco factores que yo trataré, aun cuando hay otros, efectivamente, como bien lo menciona el coronel Almario, pues la guerra, yo hago hincapié también en la guerra de los 1000 días, indiscutiblemente que va a ser un factor determinante. Y pudiera haber otros. De todas maneras, ya lo veremos, ya volveré sobre esto. Pero como le decía, doctor Pacheco, pues me queda muy complicado no hablar de separación, por lo menos. Puede que pero separación. Y no me malentienda, doctor, Bueno, ¿no? no, No, tranquilo. de ninguna manera, y al contrario, es exclusivamente, sí, pero solamente si puede hacer alguna cuestión en el título sobre que, pues bueno, la pérdida, sí, también fue una pérdida, porque pues es una pérdida también. De pronto en el contexto, pero no, doctor, y de pronto estoy inclinado a retirar esta cosa que es absurda entre nosotros, porque pues entre nosotros lo que debe existir es una absoluta y total libertad en todo sentido, y de eso se trata esta sociedad. Entonces, pues, yo quiero mucho en este momento a esta sociedad también, tanto a la panameña como a la colombiana, y mientras mejor esté en las dos academias, pues mejor. Sobre todo que estas conferencias, por línea general, el vicecanciller de la República, el doctor Carlos Guevara Mann, quien es a su vez el presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá, nos permite o nos la hace circular para que los panameños puedan apreciar este tipo de conferencias. Entonces, simplemente eso, nada más. Muchas gracias, muy interesante. Muy interesante. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? No veo ninguna manito por ahí. En todo caso, quedamos todos comprometidos a que este tema sigue. Y es sumamente importante que vengan las opiniones de todos los miembros para hacer un análisis verdaderamente serio sobre qué fue lo que pasó con Panamá
y sobre todo qué es lo que viene, porque esa solidaridad con Panamá es indudablemente muy importante hacia el futuro. Es un punto para Colombia de mucha, mucha gravedad el que vamos a tener dificultades con Panamá. De manera que yo los quiero invitar a quienes han intervenido en el día de hoy con mucha inteligencia y mucha capacidad para que nos pongamos de acuerdo en unas conferencias que van a venir seguramente el mes entrante y en meses siguientes, porque esto lo necesita conocer el país. Sobre esto tiene que haber ilustración, comprensión y conocimiento. De manera que yo les agradezco mucho lo que han hecho el día de hoy, especialmente a Mario Javier, que siempre ha sido muy prolijo en sus trabajos y en sus ayudas a la autoridad, para que podamos ponernos de acuerdo en los temas que han de venir, que van a ser de suma importancia e interés. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy y los esperamos, como siempre, con mucho afecto el próximo jueves.